Jorge le encantaba ver a su amigo Bill repartir el periódico. Tratándose de entregar periódicos, ¡En el blanco! Bill jamás fallaba su blanco. Y Bill jamás faltaba a un día de reparto. 364 días de reparto perfecto. ¿Sabes qué significa? Si entrego todos mis periódicos a tiempo mañana, ganaré la valija de oro. Sí, la valija de oro solo se le da lo mejor de lo mejor. Y yo planeo ser el mejor. Otro día perfecto y esa valija será mía. Pero el día siguiente no era perfecto. Era pésimo. ¿Cómo se movería Bill en su bicicleta con tanta nieve? Parecía que no muy bien. Esa es la actitud, Jorge. ¿Acaso Pecas McFadden, el siempre ganador de la valija de oro, claudicó por la nevada del 79? No, él no lo hizo. Si Pecas no claudicó, yo no lo haré. Ahora empuja, citadino, empuja. Si no puedo ni hacer mi primera entrega, ¿cómo voy a terminar mi ruta a tiempo? ¡Bill! Si no repartes tus periódicos, ¿me puedes pasar en la nieve? Las bicicletas no avanzaban en la nieve. Pero esa cosa sí. Nunca había usado un tobogán, pero funciona bien. Gracias por sugerirlo, Jorge. Aunque después tengamos que tirar de él. Pero eso no importa si hacemos buen tiempo de bajada. ¡Wahoo! ¡Wahoo! Solo faltan 2 periódicos. ¡Valija de oro, ahí vamos! Solo que ya no podían avanzar. Ya no había inclinación. Bueno, Jorge, terreno plano. Pero ya casi terminamos. Es hora de tirar del tobogán. No sabía que era tan difícil cuando dije tirar. Por suerte, eso era fácil. ¿Listo para colgar la vela? Es otra expresión náutica. ¡Perfecto! Aquí tiene, señor Thurston. ¡Woohoo! Son 4:45. Nos falta una entrega, pero no lograremos rodear el lago hasta la calle del molino antes de las 5. Nada mal para un citadino. Es una verdadera belleza. Sin ti no lo hubiera logrado, socio. Jorge estaba seguro. Tratándose de repartir periódicos, navegar era muy fácil con Bill. En las mañanas, Jorge salía por el diario al pórtico.
Esta mañana el diario había ido hacia él. Lo siento. Jorge deseaba ser repartidor algún día. Pero ni siquiera sabía andar en bicicleta. Al menos no todavía. ¿Eso? Era mi bicicleta cuando era niño. Cuánto la disfruté. Pero eso fue hace mucho tiempo. A Jorge le gustaba saber que el hombre del sombrero amarillo lo sostenía. Para el tercer día, pedaleaba tan rápido que el hombre del sombrero amarillo se cansaba. ¡Muy bien, Jorge! Ya estás listo para hacerlo solo. Recuerda bien, fíjate por dónde vas. Conduce del lado derecho e indica tus vueltas hacia la izquierda y hacia la derecha. Así es. Ah, y pórtate como un buen mono ciclista. ¡Adiós! ¡Guau! ¡Qué buen truco! Perdón por ir tan rápido, pero tengo que ir a la escuela. Oye, ¿podrías terminar mis entregas? ¿La ruta del repartidor? Parecía que sus deseos se habían cumplido. Todas las casas reciben un diario, incluyendo las del otro lado del arroyo. Sí, ahora Jorge era un repartidor de diarios. Nada evitaría que completara su ruta. La última vez en el arroyo, el hombre del sombrero amarillo había hecho barcos de papel. Creía recordar cómo. El barco estaba tan bien que decidió hacer una flota completa. Hola, ¿cómo estás? ¿Repartes diarios? Es un trabajo importante y ya solo te falta uno por entregar. Casi terminas un día de trabajo arduo, ¿eh? Jorge no podía esperar a que se secaran los diarios. Le había prometido a Bill entregarlos todos. Y si no lo hacía, Bill podría perder su trabajo. Tal vez el hombre del sombrero amarillo sabía dónde conseguir diarios secos. Espera un segundo, Jorge. ¿Qué tal si compramos unos diarios secos y vamos a entregarlos ahora? Y así, Jorge pudo terminar su recorrido como un verdadero repartidor de diarios. Tal vez sea hora de comprarme una bicicleta nueva. ¡Lo siento! Una tarde de verano. La hora perfecta para jugar a las escondidas con una paloma.
Jorge, se acabó el juego. A ordenar tu habitación. Jugarás con brújula después de ordenar tu habitación. ¡Hora del baño, Jorge! Oh, no creo que te puedas bañar donde se baña una ave. Tú eres un mono de tina. Muy bien, a lavarse los dientes y a dormir, Jorge. Aunque ser un mono era lo mejor del mundo, las palomas no tenían que obedecer ninguna orden. Jorge, ordena tu habitación, date un baño, lava tus orejas, cepilla tus dientes, despierta y haz el desayuno. ¡Jorge! A la mañana siguiente, Jorge decidió vivir como una paloma. Sin alas era difícil convivir con las palomas. Y las palomas no tenían que esperar a que se pusiera la luz verde. Jorge había perdido a su parvada. Para ser paloma, tenía que volar. Aquí había muchos animales que no tenían que ordenar sus habitaciones ni cepillar sus dientes. Seguramente encontraría alguno que él pudiera ser, como un camaleón, que cambia de color a voluntad. Los monos no. Hola, Jorge. Si hubiera un animal que no actuara tanto, pues, como animal. Oh. ¿Qué creen? Estamos atascados. Tranquilo, Honley. Sé cómo solucionar esto. Tocaré la alarma. Solo hay una salida, chicos. Pero necesitamos que alguien trepe hasta ahí. No. ¡Ah! ¡Claro! Has sido tan buen perro, Jorge, que casi olvido que eres un mono. Jorge también casi había olvidado que era un mono. Jorge, muchas gracias. Hasta Honley pensaba que Jorge era increíble. Tal vez hasta podría ser un buen perro algún día. Pero Jorge ya no quería ser un perro. Él solo quería darse un baño, cepillar sus dientes e ir a la cama en su linda y ordenada habitación. Un día soleado y un proyecto de jardín eran igual a una cosa para Jorge. Eso la aflojará un poco. ¿No crees, Jorge?
Haz un agujero profundo, Jorge, si no se secarán las raíces. Jorge era un excavador profesional, pero esta vez notó algo que nunca había visto. Había cosas vivientes en la tierra. Oye, espera un momento. ¿A dónde vas con esos gusanos? Jorge, ya habíamos hablado de esto. ¿Recuerdas la tortuga? Claro que Jorge recordaba a la tortuga. Fue la primera vez que fue a nadar con Bill al lago Wanasing. Ahí va, Jorge. ¿Puedes verlo? Mete la cabeza y búscalo. Bill tenía razón. Había tantas cosas vivientes que parecía un zoológico. Pero húmedo. ¿Qué te dije? ¿Te gustó, Jorge? Ellos viven abajo, así como nosotros arriba. Hay animales que respiran en el agua como nosotros en la tierra. ¡Oh! Debo entregar mis diarios. Sigue viendo, Jorge. Si necesitas algo, pregúntale al señor Quint. Las tortugas viven en la tierra, como la gente y los monos. ¿Pero sabían contener la respiración? De repente lo entendió. La tortuga necesitaba un baño. Imaginó que la tortuga era su hermana. Jorge le habló de su plan a la tortuga, pero la tortuga no se veía feliz. Tal vez extrañaba su casa. Jorge trajo todo lo verde que encontró en el lago, hasta las cosas pegajosas. Hasta atrapó un pez. Eso tenía que gustarle a la tortuga. ¿Cómo que arena, caracoles, camas de lirios y cosas pegajosas, además de un pez, no eran suficientes? Lo único del lago que su tina no tenía era el señor Quint. Tal vez un mono jamás podría hacer feliz a una tortuga. Excepto dejándola sola. Ay, vaya día. Se me antoja darme un baño de agua caliente en la tina. ¡Ay! ¿Y tú quién eres? Espero hayas aprendido que una casa feliz es algo más que una tina sucia. Pensándolo bien, Jorge se dio cuenta que aunque sería divertido tener algunos gusanos debajo de su cama, ellos serían más felices en su casa, la tierra. Aún así le emocionaba pensar que en su propio jardín podía haber nuevos amigos. O hasta debajo. Cuando empezó el invierno, todo afuera se veía diferente. Los días eran cortos, el césped café y los árboles sin hojas. Jorge, ponte tu chaqueta. Hay sol, pero afuera hace mucho frío.
Jorge tenía juguetes para el verano y para la nieve, pero no había juguetes solo para el frío. Ni siquiera aves que ver. Había ganado. Se estaba divirtiendo como si el invierno no existiera. La burbuja se congeló. Eso sí que era interesante. Pero eso no era lo que Jorge quería. Sabía que su delfín no se congelaría. Podía jugar con él cuando quisiera. Bebe, esto te calentará. Jorge pensaba en dos cosas. ¿Hola? En el delicioso chocolate y que se estaba dando por vencido. ¿Cómo puede un mono divertirse cuando todas sus cosas se congelan? En ese momento supo exactamente cómo. Su plan había funcionado. Tenía un juego de bolos de hielo. Por fin se estaba divirtiendo. Luego Saltarina hizo algo inesperado. Al principio, Jorge pensó que las ardillas odiaban los bolos. Pero Saltarina solo quería las nueces congeladas. Jorge y Saltarina jugaron hockey de nueces hasta la puesta del sol. Luego se preparó para el día siguiente, algo líquido. Tanto trabajo para inventar cosas divertidas y todo para nada. El invierno era como una montaña rusa de sorpresas. ¿Tan pronto empezó? Dijeron que hoy caerá una tonelada de nieve. Bueno, por suerte compré una pala. Tal vez inventar no había sido en vano. Le ayudó a superar la aburrición del invierno hasta la primera nevada. Jorge, se está metiendo la nieve. Sí, el invierno es una montaña rusa. Y los monos aman las montañas rusas.